Bien, el día de hoy vamos a continuar desde donde nos quedamos la clase anterior. Y bueno, había dejado tarea, ¿verdad? ¿Sí o no? Según yo no, profe. Ok, Según yo no, profe. entonces continuamos. Ok, entonces la clase anterior habíamos visto eh, los criterios de Nyquist para evitar el error de muestreo y lo que iba a pasar si tenía cualquier señal muestreada, que era el fenómeno de alias, donde eh, si muestreaba cualquier señal a una frecuencia de muestreo dada, iban a existir un número n de otras posibles señales que muestreadas a esa frecuencia se volvían indistinguibles de la señal original. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer unos ejercicios con todo lo que hemos visto hasta ahorita de lo que es la frecuencia discreta. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me dicen que considere la señal analógica xa de t igual a 3 coseno de 100 pi t. Habíamos dicho que las señales continuas pues, se representaban de una manera estándar, ¿sí? Donde yo tenía que x de t pues iba a ser igual a una amplitud por una función trigonométrica por 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Sí? Esa es la representación estándar de las señales trigonométricas continuas, de las señales periódicas continuas. Entonces a mí me están dando una señal específica y me dicen que esa señal pues es 3 coseno de 100 pi por t. Entonces, de esta señal, ¿qué datos tenemos? Pues la amplitud, ¿cuánto es? Díganme. 3. La Amplitud es 3. La función trigonométrica, pues estamos viendo que es un coseno. Y ahora, importante, la frecuencia, ¿cuánto es? 50. La frecuencia es 50. ¿Por qué? Porque a mí me la están dando ya multiplicada por 2. Entonces, eso es importante porque muchas veces se equivocan ustedes, y esto es pregunta de examen, y van a creer que la frecuencia son 100. Entonces, acuérdense que la frecuencia está multiplicada por 2. La frecuencia aquí es 100. Bien. Ahora, me dicen a mí, determinan la frecuencia de muestreo mínima necesaria para evitar el aliasing. Entonces, ¿cuál sería? O bueno, para reducir el aliasing. Para muestrear esta señal, ¿cuál sería la frecuencia de muestreo mínima en general, según el criterio de Nyquist? 100. 100. Serían 100 Hz. ¿Sí? Bien, listo. Y me dicen ahora, supongo que la señal se muestra con una frecuencia de muestreo de 200 Hz. ¿Sí? Entonces voy a cambiar esta por F mayúscula S. Y esta pues va a ser 200 Hz. Ahora, ¿cuál es la señal discreta en el tiempo que se obtiene si muestreo mi señal con esa frecuencia de muestreo, con F mayúscula de S? Para conocer la frecuencia que se obtiene, pues lo único que hacemos es tomar la señal original, x de t, y pues mi señal resultante, x de n, va a ser la amplitud, pues no va a cambiar, la función trigonométrica no va a cambiar, ¿sí? Voy a seguir teniendo 2 por pi, pero ahora mi frecuencia ya no va a ser la misma frecuencia de la señal, ¿sí? Lo que voy a tener es la frecuencia original de la señal entre la frecuencia de muestreo y ya no es por n,
Perdón, ya no es por t, sino por n. Sí. Esta es mi señal resultante. Entonces, ¿cómo va a quedar mi señal resultante? ¿Cuál es la amplitud? 3. 3. ¿Y cuál es mi frecuencia de la señal original otra vez? 50. ¿Cuál es mi frecuencia de muestreo? 200. Entonces son 50 Hz entre 200 Hz. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser mi señal resultante? Otra vez, la amplitud son 3. ¿Y 50 entre 200 cuánto les da? 0.25. 0.25, o lo que es lo mismo, un cuarto. Entonces esto puede quedar como, nada más paso esto para acá. Voy a pasar el 2pi aquí adentro de la fracción. Y me va a quedar como 2pi cuartos de n. ¿Y 2 cuartos en qué se convierte? Un medio. En un medio. Entonces esto queda como pi medios de n. Ahí está. Si muestreo esta señal de aquí a esta frecuencia de muestreo, la señal resultante es esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Profe, ¿qué habíamos dicho que era N? ¿Qué? N, ¿qué es? La muestra, el número de muestra. 1, 2, 3, 4, si tuviéramos k por t, donde t es 1. O sea, n es el tiempo discreto. N es la colección de instantes discretos en el tiempo. O sea, n es k por t mayúscula. Donde a su vez k pues va a ser igual a los instantes en el tiempo positivos y enteros. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si mi t es igual a 1, pues n va a ser igual a los instantes en el tiempo discretos cero, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, si mi t mayúscula fuera, por ejemplo, 0.5, ¿qué sería mi n? ¿Cuáles serían la colección de puntos n? 0.51. No, 0, ¿Cómo? 0.5, 1. O sea, empiezan en el 0. Ok, ok. 1.5, 2. ¿Se entiende? Sí. Si t mayúscula fuera 2, ¿cómo quedaría mi colección de puntos? De muestras, de instantes en el tiempo. 0, 2, 3, 8. ¿Cómo quedaría n si
T mayúscula fuera 0.3. Cero, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2. ¿Sí? Eso es n. ¿Se entiende qué es n? Sí. Bien. Entonces, n es mi colección de instantes discretos en el tiempo donde mi señal tiene valor. Entonces, ahí está. Así queda mi señal. Bueno, esta es mi señal resultante al momento de muestrearla a 200 Hz. Entonces, ejercicio para ahorita, punto extra. ¿Qué pasa si la señal en lugar de 200 la muestreo a 75 Hz? Adelante. Primer equipo que termine, me dice. Ok. Ahora, pues seguimos. Ya vimos entonces el... bueno, pregunta. Este es otro punto extra. Pregunta. Déjenme pausar la grabación otra vez. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos señales compuestas? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos señales compuestas? Para hacer este ejercicio vamos a abrir el script 3. Déjenme ver si es cierto. Profe, no está presentando. Gracias. Listo. CD, ejercicios, MATLAB, DLS. Listo. Déjenme ver si de verdad es el script 3. Sí. Abren el script 3 y se van a encontrar con esto. ¿Sí? Otra vez, el script 3, ¿qué nos da? Pues vamos a tener una señal que vamos a fingir que es continua. Le doy un montón de puntos para simular la señal continua. Y vamos a introducir la frecuencia de muestreo que nosotros queremos para muestrear esta señal. ¿Sí? Defino mi periodo continuo del tiempo, el periodo discreto del tiempo. Y vamos a tener 3 señales. ¿Sí? Vamos a tener 3 señales. Mi señal es la suma de 3. Esta señal que estamos viendo aquí en la imagen, en la figura A, o en la primera figura, es la suma de 3 señales. Es una señal compuesta o una señal multicanal. ¿Cuáles son los canales de esta señal? Estos que estamos viendo aquí abajo. Estas 3 señales, cuando yo las sumo, me van a dar esta señal de aquí. Ahora, ¿cuál es el detalle con estas señales? ¿Sí? Son 3 señales. La primera, que es 3 coseno de 50 pi por t, por lo tanto, pues tiene una frecuencia de 25 Hz. La segunda, que es 10 seno de 300 pi por t, entonces tiene una frecuencia de 150 Hz. Y la tercera, que es menos coseno de 100 pi por t, entonces tiene una frecuencia de 50 Hz. Y pues mi señal multicanal resultante es la suma de las 3. Ahora, pregunta, si estas son mis 3 señales y estas son las frecuencias de las 3 señales, según el criterio de Nyquist, ¿cuál debería ser la frecuencia mínima de muestreo? 300. Si la frecuencia más alta que tengo son 150 Hz, pues escojo esa y, como dice su compañero, la frecuencia mínima de muestreo deberían ser 300 Hz. Ahora, vamos a muestrear la señal y vamos a reconstruirla. Corro el script y voy a introducir 300 Hz. Aquí tenemos la señal, bueno, los canales originales de mi señal, unas 3 señales. Aquí tengo la señal resultante de la suma de las 3. En rojo tengo, en bolitas rojas tengo los puntos donde se está haciendo el muestreo. Y acá abajo tengo la reconstrucción de la señal. Pregunta, ¿la señal reconstruida es igual que la original? No. 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 ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error ahí? Punto extra. Primero que me explique por qué
si estoy cumpliendo el criterio de Nyquist, no se reconstruyó la señal. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Adelante. por la frecuencia de la señal multicanal, que no es exactamente la misma que la máxima frecuencia de las funciones con las que está hecha. Ujú. Ahí va la idea. O sea, el problema es que la señal multicanal, su frecuencia, pues no es nada más la frecuencia de la señal más alta. Pero, ¿cuál fue el fenómeno que sucedió? O sea, sí, se debe a eso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Viendo las señales originales aquí arriba en los canales, estas líneas me dicen dónde están cayendo las muestras en este momento. ¿Sí? Estas líneas verticales me dicen dónde caen las muestras. Analicen los canales y díganme qué fue lo que pasó. O sea, ¿qué fue lo que sucedió para que la señal resultante o la señal reconstruida no sea la señal original? ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando muestré? O sea, ¿cuál es el error? No hay muestra suficiente. Bien. Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a ver la cuantización. Ya vimos el muestreo. Lo que nos falta ahora es ver la cuantización. La cuantización es discretizar la amplitud. Con el muestreo discretizamos el tiempo, pero habíamos dicho que ambos ejes se discretizan individualmente. Yo puedo discretizar tiempo sin discretizar amplitud o puedo discretizar amplitud sin discretizar tiempo. Ya con el muestreo discretizamos el tiempo, ahora vamos por la amplitud. Y la definición matemática de la cuantización es que la señal resultante cuantizada, para esto es esta Q que está aquí, de n, es el proceso de cuantización de mis muestras originales. X de n es mi señal muestreada original. ¿Sí? Esta fue la que estuvimos obteniendo en la clase anterior. Y la cuantización, igual que el muestreo, me va a dar un error. ¿Sí? Yo voy a tener un error asociado a la cuantización, igual que tengo un error asociado al muestreo. Pregunta: ¿cómo reduzco el error de muestreo, el error de la clase anterior? ¿Cómo dijimos que reducíamos el error de muestreo o el error que tenía yo ahorita con esta frecuencia? ¿Cómo reduzco el error? Con que sea mayor del doble, ¿no? De la frecuencia. Entonces, ¿qué le hago a la frecuencia de muestreo para reducir el error? Lo aumentas. Aumento. Ujú. Para reducir error de muestreo, aumento la frecuencia de muestreo. Entonces, vamos a ver ahorita el proceso de cuantización y el error de cuantización. ¿Sí? También vamos a ver de una vez el proceso de codificación. La codificación es cuando, después del proceso de cuantificación, yo le asigno valores digitales a los niveles de cuantización. ¿Sí? Lo vamos a ver junto porque normalmente, aunque son dos procesos separados y la codificación es el último proceso, en realidad, como ingenieros, nosotros empezamos por el nivel de codificación y luego hacemos la cuantización. ¿Sí? Yo necesito una cantidad de bits dada para representar cada valor. ¿Sí? Entonces, entre más bits utilice yo para representar los valores de la amplitud, entre más bits tenga, voy a tener más niveles de cuantización. ¿Sí? Entonces, entre más suba la codificación, tengo más niveles. Por ejemplo, vamos a correr el script. Déjenme ver si es el 4. Sí. Vamos a correr ahora el script 4. Entonces, en el script 4, igual tengo una señal que simula ser continua. Tengo una frecuencia de muestreo fija de 40 Hz, periodo continuo, periodo discreto, y tengo una señal que es 1 por el seno de 2pi por 1 por t. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? 1 Hz. Pregunta: si la estoy muestreando a 40 y la señal es de 1 Hz, ¿se está cumpliendo el criterio de Nyquist?
Sí. Bien. Entonces, vamos a correr el script. Y al correrlo, me va a pedir que diga los bits de precisión. Pregunta, por ejemplo, con un bit, si yo tengo nada más un bit, ¿cuántos números puedo representar con un bit? Dos. Dos. ¿Cuáles son esos números? 0. 0 y 1. Entonces voy a darle un bit. Y aquí pues vamos a tener una señal. Voy a tener nada más, de hecho, la mitad de una señal senoidal. Sí, o sea, de la señal que definí, nada más me interesa ahorita la mitad. Y tengo un bit de cuantización. Entonces, eso significa que sin importar cuál sea la amplitud de mi señal, pues nada más puedo representarla o como un 0 o como un 1. Entonces, ¿dónde caen las muestras? Cuando yo hago el proceso de muestreo, nada más tengo las bolitas azules. Las bolitas azules es en estos instantes del tiempo, o sea, 40 veces cada segundo, que aquí voy a tener 20 porque es medio periodo. 40 veces por segundo se toman muestras y las muestras originales pues caen en estos puntos azules, pero pues estas muestras a lo mejor esta vale 0, esta vale, si fuera hasta, por ejemplo, 10, a lo mejor esta valdría 1.317, esta valdría 2.456, esta valdría 3.5318.27, esta valdría 4.2, esta valdría 5, esta valdría 6.000075, etcétera. ¿Sí? O sea, no tengo los valores de amplitud discretizados. Entonces, los voy a discretizar, los voy a cuantificar, que es el proceso de discretización en amplitud, y esa cuantificación va a depender de los niveles de codificación. Entonces, si tengo nada más un bit de codificación, pues nada más tengo dos niveles. Voy a tener siempre 2 a la B, donde los bits pues, son los niveles de cuantificación. ¿Sí? O sea, 2 a la B bits de cuantificación son mis niveles disponibles. Entonces, aquí tengo ¿cuántos niveles? 0 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, todo claro. Entonces, aquí estos puntos, ¿sí? Aquí estos puntos rojos representan el proceso de, entre comillas, redondeo, lo que ustedes también hicieron en la clase anterior, que tenían, cuando ustedes procesaron una señal manualmente, tuvieron que redondear los valores a los puntos más cercanos, ¿sí? A los enteros más cercanos. Entonces, si estos azules son mis puntos originales y tengo que redondearlos a uno u otro nivel, o sea, aquí, ahorita nada más tengo un nivel, o es 0 o es el nivel 1, pues lo que va a pasar es que voy a tener estos puntos rojos, ¿sí? Estos puntos rojos. ¿Y qué va a pasar cuando intente reconstruir la señal? Pues que mi DAC va a ver estos puntos y dice, oh, bueno, a ver, ¿qué rayos es esto? Esto parece una señal cuadrada, pero pues yo soy un DAC, no puedo generar señales cuadradas, entonces te voy a aventar una señal analógica, senoidal, que pase por esos valores y pues me va a dar esta señal de aquí. Esto que parece la cabeza de Batman. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora voy a cerrarlo y voy a aumentar los niveles. Pregunta, lo voy a correr a 2 bits. Si con un bit teníamos nada más un nivel, con 2 bits, ¿cuántos números puedo representar? 4. 4. Entonces, con un solo bit solo tengo el 0 y un nivel adicional. Entonces, con 2 bits voy a tener ahora 4 niveles contando el 0. Entonces, igual, señal original en negro, muestras originales en azul, y ahora los puntos pues ya tienen 4 niveles en los que puedo, o sea, este mismo rango de la amplitud máxima lo dividí en 4 partes. Sí, bueno, en realidad en 3 partes porque estamos tomando el 0 en cuenta. Lo dividí en 3 niveles, 4 tomando en cuenta el 0. Y entonces si se fijan, mis puntos ya pueden tomar posiciones más cercanas a las posiciones originales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que mi señal al momento de reconstruirse me va a dar esta señal roja de aquí. Pregunta, ¿esta señal roja se parece más a la negra que la anterior? Sí. Sí. Sí.
sea, esta señal roja ya se parece un poquito más que la otra que parecía Batman. Entonces, conforme yo aumente los niveles de cuantificación o los niveles de codificación, o sea, cuando yo aumente los bits de codificación, aumentan los niveles de cuantificación y entre más aumente los niveles de cuantificación, más se parece la señal a la señal original. O sea, reducimos el error de cuantificación. La discrepancia que hay entre la señal negra y la señal roja es el error de cuantificación. ¿Cómo reduzco error de cuantificación? Incremento los bits de codificación. ¿Cómo reduciría el error de cuantificación aquí? O sea, si quisiera menos error de cuantificación, ¿qué tendría que hacer entonces? Aumentar los bits. ¿Qué pasa si aumento ahora? Ya hice con 1, ya hice con 2. ¿Qué seguiría? ¿Cuántos bits? ¿Con 3? Con 3 bits. Acuérdense cómo se veía con 1, acuérdense cómo se veía con 2. Ahí está la señal codificada a 3 bits. Codificada a 3 bits, ¿cuántos niveles de cuantificación tengo? ¿Cuántos números puedo representar con 3 bits? 8. 8. O sea, del 0 al 7, entonces tengo 7 niveles aparte del 0 donde pueden caer los puntos. Pregunta, ¿el error de cuantificación aquí es menor que el anterior? Sí. Sí, ¿Y es menor que el error con un bit de codificación? sí. Entonces, aquí está la demostración. Aumentando los bits de codificación, reduzco el error de cuantificación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Entre más bits utilice, más espacio voy a necesitar. Nosotros no estamos trabajando en el éter, nosotros vamos a estar trabajando en dispositivos reales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ahorita estoy tomando 40 muestras por segundo. Si yo muestreara un minuto de audio, por decir, si yo muestreara un minuto de audio, cuando usaba un bit de codificación, eso significa que cada muestra ocupa un bit de memoria. Con un bit de codificación, si tomo 40 muestras por segundo, ¿cuántos bits por segundo tendría mi señal? O sea, ¿cuántos bits por segundo de espacio consumiríamos? Un bit por muestra, 40 muestras por segundo. ¿Cuántos bits es eso por segundo? 40 bits. 40 bits bits. por segundo. Entonces, si voy a grabar un segundo de audio muestreado a ese nivel, ¿cómo quedaría? O sea, un minuto a 40 bits por segundo, ¿cuántos bits por minuto son? 2400 bits por minuto. Entonces, si quisiera guardar un minuto de audio, tendría que usar 2400 bits de memoria. Pregunta, si ahora subo el nivel de codificación a 2 bits, ¿cuántos bits por minuto consumiría? 14.400. 4.800. 4800 bits. Y si subiera el nivel de codificación a 3 bits, ¿cuántos bits por minuto estaría consumiendo? 7200. 7200. Si se fijan, entre más bits utilizo, la memoria que voy a necesitar para guardar esa información se va a ir incrementando, ¿sí? Se va a ir incrementando geométricamente. Entonces ahí tenemos un problema. Yo como diseñador tengo que escoger qué quiero, si consumir menos memoria o tener más fidelidad de audio. Para que el audio se parezca más el reconstruido al muestreado, pues voy a tener que usar muchos bits de codificación. Pero si uso muchos bits de codificación, mi audio sí se va a parecer al original, pero va a consumir un montón de espacio. ¿Esto dónde lo pueden apreciar? Esto lo pueden apreciar, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes ya son generación de servicios de streaming, pero no sé si a alguno de ustedes todavía le tocó bajar audio en MP3 de internet. Sí. 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 Ujú. Bien.
¿Cuál era el formato o la codificación, la calidad más baja que encontraban de audio en MP3? O sea, el MP3 más chafa, más pedorro que me podría encontrar en internet, ¿a qué codificación está? Acuérdense que cuando bajaban los álbums de internet decía tantos bits por segundo, tantos bits por segundo. ¿Cuál era el bitrate más chafa que podían encontrar? 16. No, a 16 no se oía nada. 120. Casi, 128. Sí, 128 bits. Ahora, de hecho, hay uno todavía más bajo, que sería a 96. A mí todavía me tocó bajar audio a 96. De hecho, son kilobits por segundo. Ahora, ¿eso qué me dice? Vamos a decir el de 128. Vamos a usar el de 128 como ejemplo. Si... Déjenme poner este por acá. Ahí está. Si mi audio usaba 128 kilobits por segundo, eso significa que tengo 128,000 bits. O sea, mis muestras por segundo ocupan 128,000 bits de memoria. ¿Sí? El audio normalmente ¿a qué frecuencia se muestrea cuando hablamos de computadoras? O sea, el audio digital ¿a qué frecuencia está muestreado? Bueno, les ayudo. El audio digital normalmente está muestreado a 44,100 Hz. Entonces mi bitrate es de 128 kilobits por segundo. Y mi frecuencia de muestreo es de 44,100 Hz. ¿Esto qué significa? Que cada segundo se toman 44,100 muestras. Entonces, díganme ustedes, si cada segundo tiene 128,000 bits y cada segundo tiene 44,100 muestras, ¿cuántos bits por muestra hay? Dividan 128,000 entre 44,100. ¿Cuánto les da? ¿2.9? 2.9. Aquí como estamos omitiendo lo de los 1024 bits, vamos a decir que son 3. ¿Sí? Porque acuérdense que en binario un kilobit no son 1000 bits, un kilobit son 1024 bits. Entonces, vamos a decir que son 3 bits por muestra. Entonces, con 3 bits por muestra, mi audio se vería así. ¿Sí? O sea, si tuviera una senoidal perfecta, o sea, un tono perfecto, esto es lo que estaría viendo. En negro sería la señal original y en rojo tendría la señal reconstruida, o sea, lo que ustedes escuchan en los audífonos. Por esto baja la calidad del audio. Uno de los efectos al muestrear audio digital a un bitrate muy bajo es, no sé si lo habrán notado cuando escuchaban las canciones a un bitrate muy bajo, que por ejemplo todo lo que eran sonidos de metales se degradaban. Por ejemplo, los platillos, si alguien escuchaba música clásica o rock o cualquier canción que usara platillos de metal, en lugar de escucharse un sonido agudo y continuo, se escuchaba como un siseo. O las guitarras también, en lugar de escucharse los diferentes tonos de las guitarras, se escuchaban como un siseo, como una reverberación. Ese fenómeno se da porque aquí estamos muestreando 3 bits y pues lo que va a pasar es que al momento de reconstruir el audio, si se fijan aquí tengo una senoidal espuria. O sea, montada sobre la senoidal original, que es la negra, voy a tener esta señal de alta frecuencia que no existía originalmente. Este es el siseo que escuchaban en ese audio de baja calidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si bajábamos todavía más, lo que me tocó a mí? 96 kilobits por segundo.
Dividan 96,000 entre 44,100 y ¿cuánto les da? 2.17. 2.17. Entonces, igual, redondeando, pues eso es a 2 bits. Lo que tenían pues era esto. ¿Qué pasaba? Que la senoidal espuria, o sea, ese ruido que tenían en el audio, se incrementaba todavía más. O sea, si se fijan, esta senoidal, aunque tiene menor frecuencia, tiene mayor amplitud. Entonces teníamos más ruido en el audio original. Ahora, ¿cuál es el formato que podían bajar? O sea, ¿cuál era el mayor bitrate que podían encontrar para MP3, por ejemplo? El de mayor calidad. 320, ¿no? 320 kilobits por segundo. Entonces, si son 320 kilobits por segundo, dividan 320 entre 44,100. ¿Cuánto les da? 7.25. 7.25. Igual, como estamos redondeando esos 20, vamos a decir que son 8 bits. Entonces, ¿qué pasa si yo muestreaba 8 bits? ¿Ya vieron cómo se ve a 2 bits? Vamos a correrlo ahora a 8 bits. ¿Qué pasa? ¿Hay más fidelidad? Sí, ya son iguales. Ya son iguales, o sea, hay unas pequeñas diferencias, no son 100% iguales porque pues aquí tenemos una senoidal perfecta. Es raro que un sonido sea una senoidal perfecta, pero esto al menos ya nos da la idea de que el sonido original ya se va a parecer mucho más al sonido reconstruido, ¿sí? Mi sonido reconstruido pues ya va a tener mucha más fidelidad con el original. Y ahora, ya hablando en general de audio, esto era para MP3. ¿Cuál es el problema con el MP3? Si yo, por ejemplo, muestreaba a 128 kilobits por segundo, una canción que durara 3 minutos, ¿cuántos segundos son 3 minutos? 180 segundos. 180 segundos. Entonces, si tengo 180 segundos de audio y tengo 128 kilobits por segundo, ¿cuántos bits de memoria va a consumir esta canción? Hagan la multiplicación. Una canción codificada a 128 kilobits por segundo que durara 3 minutos, ¿cuánto espacio consumía? 23 megabytes. 23 megas, ¿Cuánto? ¿no? 23 megas. No, pero ahí está en megabits. O sea, denme el número completo. ¿Cuánto es? 23.040.000. 23,040,000. Así es. Ok. Ahora, eso es en bits. Eso es en bits. Dividan eso entre 1024 y les va a dar kilobits. ¿Cuánto les da? 22,000 1024. ¿Cuánto? 1024. 22.500. 22,500. Sí, 22.500. Eso es en kilobits. Dividan eso entre 1024 para que lo tengan en megas. $21.97. Ahí está. Eso significa que... ¿Seguros que les daba eso? Creo que hubo un error ahí. O sea, a alguien se le fue un cero de más. O sea, serían más bien 2.1 megabytes de memoria para una canción de ese tamaño a esa codificación. Ahora, si subimos la codificación a 320, ¿sí? Antes teníamos 2.1 megabytes.
320 por 180 segundos, ¿cuánto les da? Y lo que les dé, divídanlo entre 1024 y lo que les dé, divídanlo entre 1024. O sea, o si quieren, pues nada más en lugar de 320,000, multipliquen 320 por 180, ¿cuánto les da? Y dividen eso entre 1024. 320 por 180 entre 1024. $56.25. 5.6 megas. ¿Sí? Ahí está. ¿Se nota la diferencia? De 2.1 a 5.6 megas. Sí. Entonces, entre más o mejor sea la codificación, pues voy a consumir más espacio, lo que les decía hace rato. Ahora, hablando de audio, este es o sea, MP3 es el formato, el mejor formato que hay para audio. No, ¿Qué otro formato conocen? el FLAC. FLAC, ok. FLAC, Sí, FLAC es el formato, o al menos uno de los dos formatos en los que van a encontrar música a mejor calidad. FLAC, ¿cuál es la codificación de FLAC? O sea, ¿cuántos son los bits? son 1000, ¿Cuánto? como 1100, 1080, más o menos, kilobits. Aquí está. No, no son tantos bits. El FLAC está codificado a 32 bits por muestra. ¿Sí? 32 bits por muestra. Y se muestrea normalmente a 655.350 Hz. Entonces, vamos a ver. Mi frecuencia de muestreo ya no son 44.100 Hz. Esto pues no se puede. Son 655.350 Hz. Y esto, mis bits, son 32. 32. Entonces pregunta, ¿cuál es el bitrate? ¿32 por 655.350 cuánto les da? $20.971.200. A ver. ¿20 millones qué otra vez? 971.200. Muy bien, entonces ese es el bitrate de este audio. Ahora, si ese es el bitrate de este audio, igual una canción de 180 segundos, ¿cuánto va a pesar? Hagan el cálculo. Hagan la multiplicación, la dividen entre 1024, eso les da kilobits, la vuelven a dividir entre 1024 y eso les da megabits.
$3,599.9 me sale. 3000. Sí, a mí igual. Ujú. 3.599. Creo que en algún lado se me está yendo a mí un dato, pero o sea, es nada más un cero menos. Son más o menos, sí, o sea, como 359. Si usamos, bueno, no se crean, está bien su cálculo, 3.599. Porque estamos usando la versión más alta de FLAC. ¿Sí? Estamos usando la versión más alta de FLAC. Hay otras codificaciones de FLAC que usan menos bits y menos una frecuencia de muestreo más baja. ¿Sí? Por ejemplo, para ser compatible con las computadoras normales, esto es el formato de estudio, pues, a 655.350 Hz. Es el formato de estudio. Si respetamos el nivel de codificación más alto que pueda haber en computadora, que son 48.000, ahora vuelvan a hacer el cálculo. 32 por 48.000, ¿cuál es el bitrate que tienen? $1,536,000. Y ahora por los 180 segundos, entre 1024 entre 1024. $263.67. Muy bien. Entonces, ya pasamos de 3.6 gigas por canción a 266 megas por canción. Entonces ya es mucho más manejable. 3 gigas por canción, sí, el número está bien, pero pues obviamente esos son los formatos de estudio. FLAC es un formato que se utiliza, entre otros, en estudio, y sí, el número que me dieron de 3 gigas, 3.6 gigas, está correcto. Por eso en los estudios ahorita, bueno, no sé si ya haya cambiado la tecnología, cuando se graban los álbums, se graba el álbum completo en un disco duro. Se utiliza un disco duro completo para guardar un álbum. Y ya, ese es el máster o la copia maestra, y de ahí se codifica y se convierte a CDs o a canciones de más bajo bitrate. Este formato, que está mucho más manejable, ¿sí?, es el formato que ustedes pueden bajar de internet. ¿Sí? Cuando bajan un disco en formato FLAC, más o menos es lo que anda pesando. ¿Sí? Va a pesar entre 200 y algo megas hasta 1 giga. ¿Sí? Hay otros formatos también parecidos, que son, por ejemplo, el formato APE. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero son formatos de alta calidad. Ahora, ¿se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien, entonces, ¿todo este rollo para qué es? Pues nada más, para que se acuerden que entre más alta es mi codificación, menor error de muestreo, perdón, menor error de cuantificación tengo. Más bits de codificación, menor error de cuantificación. Pero más bits de codificación, mayor memoria consumida. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bien. Si no hay preguntas ni comentarios, entonces déjenme ver acá. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente clase continuamos. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda o comentario, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el martes de la siguiente semana. Pasen buena mañana. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe.